La mañana del 23 de marzo de 1998, Gerald Eugene Stano se sentó tranquilamente en su celda en la prisión estatal de Florida, esperando ser llevado a la silla eléctrica. No era la primera vez que se encontraba esperando este encuentro con el destino. Su ejecución había sido retrasada varias veces durante los últimos años, y en una ocasión se le concedió una suspensión a tan solo 3 horas de su cita programada con la muerte. Mientras Stano meditaba sobre su destino, una multitud se reunía fuera de la prisión. Él sería la primera ejecución desde que la silla eléctrica, apodada Old Sparky, había fallado durante la ejecución de Pedro Medina, cuando una llama de 30 centímetros surgió de la cabeza del asesino. En una entrevista posterior con Socialist Worker, el abogado de Medina describió la brutal muerte. Era literalmente quemarse vivo, dijo. Fue la segunda falla similar de la silla en 7 años. La ejecución de Medina desencadenó una serie de apelaciones, pruebas mecánicas extensas y una votación ajustada de 4-3 del Tribunal Supremo de Florida, que aprobó la silla eléctrica como método de ejecución del Estado. La ejecución programada de Stano fue el resultado de su condena por el asesinato de Kathy Lee Scharf, una joven de 17 años que hacía autostop desde Port Orange, Florida. Fue encontrada apuñalada hasta la muerte en una zona remota del condado de Broward, Florida. Stano finalmente confesó haber matado a unas 41 mujeres en Nueva Jersey, Pensilvania y Florida. A medida que llegaba la multitud, también lo hacía Raymond Neal, el hermano de 41 años de una de las víctimas de Stano. En una breve entrevista con el periodista freelance Terry Ecker, Neal dijo que había esperado muchos años para ver a Stano pagar por sus crímenes. Stano mató a su hermana, Ramona, en 1976. Su cuerpo descompuesto fue encontrado casi 4 meses después. Espero que diga que lo siente, dijo Neal. Pero no me importa realmente. Ya es hora. Quiero mirarlo. Quiero ver su rostro cuando lo amarren. Ojalá los malos sueños se detengan tan pronto como lo maten. Así todos descansaremos. Stano pidió su última comida. Un filete del Monaco, papas al horno con trozos de tocino y crema agria, pan francés con mantequilla, una ensalada con aderezo de queso azul, y de postre pidió medio galón de helado de menta con chocolate y 2 litros de Dr. Pepper. Mientras comía su última comida, es difícil imaginar qué pasaba por su mente. Estaba preocupado de que el gobernador no interviniera esta vez. El pensamiento de que su cabeza pudiera arder en llamas lo ponía nervioso, o estaba ajeno a todo eso y confiaba en la suerte que había tenido en sus anteriores encuentros cercanos con la muerte. Lamentablemente, nunca sabremos lo que realmente pasaba por la mente de Gerald. Sin embargo, al tratar de desentrañar el misterio del hombre, tal vez podamos tener una mejor idea de cómo funcionaba su mente. Gerald, o Paul, como originalmente fue nombrado, nació el 12 de septiembre de 1951 en Schenectady, Nueva York. Su madre ya había dado a luz a otros 4 hijos, 3 de los cuales puso en adopción. La cuarta, una niña, sufrió daño cerebral severo y fue la única que su madre decidió criar. Afortunadamente para Gerald, su madre nuevamente decidió que no quería criar otro hijo y pidió al Departamento de Servicios Sociales del condado de Schenectady que lo pusieran en adopción. Eugene y Norma Stano no podían concebir sus propios hijos y deseaban desesperadamente adoptar a un niño. Norma trabajaba como trabajadora social en el condado y Eugene como gerente de una gran corporación. Cuando Norma supo del bebé Paul, su corazón casi inmediatamente se conmovió por él. Estaba extremadamente desnutrido y descuidado, tanto física como emocionalmente. La agencia tenía dificultades para ubicar a Paul con una familia de acogida, por lo que cuando los Stano se ofrecieron, la agencia se sintió aliviada de haberle encontrado un hogar. Sin embargo, el proceso no fue fácil. Para finalizar la adopción, un equipo de médicos, psicólogos y trabajadores sociales tuvo que examinar a Paul.
Los informes iniciales determinaron que el niño de 13 meses no era adoptable debido a un abandono severo. Funcionaba a nivel animal y constantemente se quitaba su pañal y jugaba con sus excrementos. A pesar de ello, los Stano no se desanimaron e insistieron en adoptarlo. 6 meses después, el bebé Paul se convirtió oficialmente en Gerald Eugene Stano. Al analizar el pasado de Stano, uno debe considerar la posibilidad de que sus problemas hayan comenzado desde su nacimiento. Ya sea por coincidencia o por casualidad, un gran número de asesinos en serie son adoptados. Además, según el FBI, al menos el 16% de todos los asesinos en serie conocidos han sido identificados como adoptados. Enterarse de que uno fue adoptado también puede socavar el sentido de identidad en un joven frágil y hacerlo propenso a fantasear sobre la identidad de sus verdaderos padres, sean estos buenos o malos. ¿Era su madre una prostituta, una monja? ¿Era su padre un gángster, un héroe? ¿Y por qué los rechazaron? En una entrevista con el periodista del New York Times, el doctor David Kersner dijo: «He estado personalmente involucrado en 12 casos de adoptados que han matado, incluidos un pequeño pero significativo grupo que se convirtieron en asesinos en serie, y aunque muchos reciben terapia, casi nunca se menciona el impacto que la adopción tiene en sus vidas. Es un tema del que nadie quiere hablar, especialmente las familias adoptivas. Ya sea que la adopción haya afectado o no las acciones posteriores de Stano, es especulativo. A medida que Gerald crecía, desarrollaba muchos problemas. Era emocionalmente distante. Solía mojar la cama, un hábito que continuó hasta los 10 años. Es interesante notar que los comportamientos de la infancia de Stano son comunes en la mayoría de los asesinos en serie. Según Robert Ressler, un perfilador del FBI y autor de varios libros, como Whoever Fights Monsters, los posibles asesinos se solidifican en su soledad entre los 8 y los 12 años. Tal aislamiento se considera el aspecto más importante de su formación psicológica. Escribe: «La soledad y el aislamiento no siempre significan que los posibles asesinos sean introvertidos o tímidos. Algunos lo son, pero otros son extrovertidos con otros hombres y son buenos conversadores. La orientación exterior de estos últimos oculta su aislamiento interno». Además, Ressler también señala que, de todos los asesinos en serie que ha estudiado, al menos el 60% de ellos tuvieron problemas de enuresis. Durante su adolescencia, Gerald tuvo dificultades para relacionarse con los niños de su edad y tendía a estar solo. Pronto se convirtió en blanco de burlas, y las chicas adolescentes solían hacer de él el blanco de sus bromas. A fines de la década de 1960, Gerald fue arrestado por hacer sonar una falsa alarma de incendio, y poco después nuevamente por tirar grandes piedras a los autos desde lo alto de un paso elevado. Los Stano fueron advertidos de que una tercera ofensa lo llevaría a un centro de detención juvenil. Para corregir su comportamiento, lo inscribieron en una escuela militar. Sin embargo, los problemas no cesaron, y Gerald comenzó a robar dinero a sus compañeros de clase. En 1967, los Stano se mudaron a Northtown, Pensilvania, con la esperanza de que el cambio de entorno ayudara a controlar su comportamiento extraño. Nada cambió, y su actitud empeoró. Según Eckler, Gerald comenzó a faltar a la escuela regularmente y a seguir robando dinero de su familia y compañeros. En una ocasión, robó una gran suma de dinero de la billetera de su padre y pagó a los miembros del equipo de atletismo de la escuela para que corrieran detrás de él, y así él terminara en primer lugar. Tras reprobar al menos 3 veces, Gerald finalmente obtuvo su diploma de secundaria a los 21 años. Poco después de graduarse, Gerald se mudó a un motel y se inscribió en una escuela de computación. Sorprendentemente, para alegría de sus padres, se graduó con gran éxito y poco después comenzó a trabajar en un hospital local. Pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a comportarse de manera errática. Volviendo a sus viejas costumbres,
Solo unas semanas después de ser contratado, fue despedido por robar dinero de los bolsos de sus compañeros de trabajo. Gerald pasó de un trabajo a otro por un tiempo, y eventualmente se mudó de nuevo con sus padres. A principios de la década de 1970, Gerald se mudó a Nueva Jersey y conoció a una joven con discapacidad mental, con quien comenzó a salir. Poco después, la joven descubrió que estaba embarazada. Su padre se enteró y fue tras Gerald con un arma. Le exigió que se hiciera cargo de la situación y pagara por un aborto. Gerald aceptó y luego comenzó a beber en exceso y experimentar con drogas. Sus padres insistieron en que se mudara a Ormond Beach, Florida, con ellos para cuidar a su abuela anciana. Gerald aceptó de mala gana. Una vez en Florida, Gerald volvió a saltar de trabajo en trabajo, generalmente despedido por faltar, llegar tarde o robar. En 1975, Gerald intentó nuevamente poner su vida en orden. Dejó de abusar del alcohol y las drogas, y comenzó a salir con una estilista local. Gerald se enamoró de una atractiva mujer de 22 años, y el 21 de junio de 1975 se casaron en una iglesia local. Parecía que todo iba bien para Gerald, e incluso logró trabajar en la estación de servicio de su suegro en la US-1. Aunque Gerald había dado un giro completo a su vida, fue igual de fácil para él volver a sus viejas costumbres. Apenas unos meses después de su boda, Gerald comenzó a beber en exceso y a abusar físicamente de su esposa. 6 meses después, el matrimonio se terminó y su esposa solicitó el divorcio. Gerald se mudó nuevamente con sus padres, y al mes siguiente, un tribunal de Florida otorgó el divorcio a su esposa. Toda la estructura de la vida de Gerald estaba precariamente equilibrada sobre pilares de negación, proyección y racionalización, y la identificación proyectiva. Heridas narcisistas, crisis en la vida como abandono, divorcio, dificultades financieras, encarcelamiento, desaprobación pública, pueden hacer que todo se derrumbe. El narcisista no puede permitirse ser rechazado, despreciado, insultado, herido, resistido, criticado o estar en desacuerdo. De manera similar, el asesino en serie está tratando desesperadamente de evitar una relación dolorosa con el objeto de su deseo. Tiene terror de ser abandonado o humillado, de ser expuesto por lo que es, y luego descartado. El domingo 17 de febrero de 1980, el detective sargento Paul Crowe fue llamado a una zona desolada detrás del aeropuerto de Daytona Beach, donde 2 estudiantes universitarios borrachos habían encontrado los restos descompuestos de una joven. Era trabajo de Crowe supervisar la escena del crimen y asegurar la correcta recolección de evidencia. Crowe, un veterano de Vietnam, era trabajador y dedicado. Había asistido a la Escuela de Investigación de Homicidios del FBI y sus estudios en psicología criminal y perfilación lo hacían un recurso invaluable para el Departamento de Policía de Daytona Beach. Al revisar la escena del crimen, Crowe notó la condición y ubicación del cuerpo, cubierto con ramas. Obviamente, la víctima había sido colocada allí, y estaba tendida de espaldas, con los brazos a los costados y la cabeza vuelta hacia arriba. El cuerpo estaba completamente vestido, y no había indicios visuales de abuso sexual. Crowe dedujo que la víctima llevaba al menos 2 semanas muerta, y que, debido al avanzado estado de descomposición, no era claro de inmediato qué había causado su muerte. Al darle la vuelta al cuerpo, Crowe descubrió varias heridas punzantes en la espalda, lo que sugería que el asesino se había enfurecido y la había apuñalado repetidamente. La joven fue identificada más tarde como Mary Carol Maher, una estudiante universitaria de 20 años. La autopsia reveló que había sufrido múltiples heridas de apuñalamiento en la espalda, el pecho y las piernas. Los investigadores se encontraron con un asesinato brutal y pocas pistas que seguir. En la mañana del 25 de marzo de 1980, una prostituta local entró a la estación de policía de Daytona Beach
y pidió hablar con un oficial. El detective Jim Godbury acompañó a la joven a su oficina y tomó su declaración. Ella dijo que había estado caminando por Atlantic Avenue cuando un hombre en un gremlin rojo, con ventanas polarizadas, se detuvo. Ambos acordaron rápidamente un precio, y ella lo dirigió a su habitación de motel. Una vez allí, el hombre se negó a pagar por adelantado, y comenzaron a discutir. El hombre sacó un cuchillo y le cortó el muslo derecho. Luego la reprendió por prostituirse y huyó de la escena. La herida era profunda, y la joven tuvo que ir a una sala de emergencias local para recibir 27 puntos de sutura. Estaba extremadamente enojada por el ataque y dejó claro que quería que el hombre fuera arrestado por agresión. Estaba segura de que lo reconocería si lo veía de nuevo, y lo describió como de estatura promedio, algo sobrepeso, usaba gafas y tenía bigote. También estaba segura de que acababa de ver el auto del hombre estacionado en un edificio de apartamentos cercano. Tras tomar la declaración de la mujer, Godbury condujo hasta el complejo de apartamentos que ella mencionó en su declaración. No pudo encontrar el auto del hombre, pero a menos de 1 milla de allí, vio un gremlin rojo de 1977 que parecía coincidir con su descripción. Apuntó el número de matrícula del auto y regresó al departamento. Al llegar a la sede de la policía, Godbury ingresó el número de matrícula del gremlin en la computadora y descubrió que el vehículo estaba registrado a nombre de Gerald Eugene Steno, un hombre de 28 años de Ormond Beach. Al revisar los antecedentes del sospechoso, el detective notó que el hombre tenía un largo historial, pero nunca había sido condenado por nada. También era un sospechoso principal en varios otros ataques a prostitutas locales. Godbury imprimió una copia de la foto de ficha policial del sospechoso y la llevó a la víctima. Al ver la foto, ella identificó positivamente al sospechoso como el hombre que la había agredido y firmó una declaración acusándolo de agresión y agresión agravada. Finalmente, el 1 de abril de 1980, Stano fue arrestado formalmente y acusado de asesinato. Su confesión fue un paso crucial para cerrar el caso de Mary Carol Maher, pero también abrió la puerta a nuevas investigaciones sobre otros crímenes sin resolver en la región. La policía de Daytona Beach y las autoridades locales comenzaron a revisar casos antiguos en los que Stano podría haber estado involucrado, mientras que él se mantuvo en silencio, esperando el juicio. La historia de Gerald Steno es un ejemplo sombrío de cómo una vida marcada por el abandono, el abuso y la falta de conexión emocional puede llevar a una persona a cometer actos tan horrendos. Su juicio fue ampliamente cubierto por los medios, y el impacto de sus crímenes resonó en la comunidad y más allá. Aunque fue condenado por varios asesinatos, Stano nunca mostró signos de remordimiento genuino, y su caso sigue siendo un recordatorio de las complejidades de la mente humana, y de cómo factores como el abuso y la falta de apoyo pueden influir en el desarrollo de una persona, llevándola por caminos oscuros y fatales. La verdad de sus crímenes finalmente fue revelada, pero, para muchos, la pregunta perduró. ¿Qué tan lejos puede llegar una persona en su desesperación por control y poder sobre los demás cuando se ve atrapada en su propio ciclo de desesperación y dolor?